Ahora es 18 de febrero del 2011 y estamos en Asylum Access y vamos a hablar con su directora. Ella es Karina Sarmiento y nuestro tema que vamos a tratar, el tema que vamos a tratar es acerca de la campaña Convivir en Solidaridad que está siendo promovida por ACNUR y varias organizaciones e instituciones que se han apadrinado para llevar adelante esta campaña. En ese sentido, Karina, ¿qué importancia tiene esta campaña para ustedes, para Asylum Access? Bueno, gracias por la entrevista. Sí, Asylum Access participa de esta campaña y es adherido al manifiesto, que fue un instrumento que se desarrolló a fin de que no solamente las organizaciones con las que se arranca, sino que nuevas organizaciones puedan ser parte de. ¿Qué es lo que dice el manifiesto? El manifiesto habla de la discriminación en general y creemos que es importante visibilizar todos los tipos de discriminación que se dan en la sociedad. Nosotros particularmente trabajamos con población refugiada y nos preocupa mucho cuando se dan o se presentan situaciones de discriminación en el tema de acceso a la educación, a la vivienda, en el trabajo, inclusive salud. Y entonces pensamos que ser parte de esta campaña nos permite articular acciones desde distintos espacios para que la población en general, ecuatorianos, extranjeros, en fin, todos y todas, pensemos en lo dañino, en lo terrible que resulta la discriminación para avanzar en una democracia. Asylum Access, ¿qué tiene planificado qué actividades ha planificado para realizar la campaña? Bueno, un principio de la campaña es que la mayoría, o que todas, o que gran parte de las actividades ya planificadas de la organización lleven el logo de la campaña y se haga una mención a la campaña en cada actividad que realizamos. Entonces, ese ha sido un compromiso de todas las organizaciones. Asylum Access también lo va a hacer. Nosotros tenemos un programa de Conoce tus Derechos en donde se habla de la campaña también y una coordinación con redes nacionales de protección para también en ese marco hacer referencia a la campaña. Muy específicamente hemos propuesto y le hemos propuesto ya a Ciclópolis tener un día de ciclopaseo pensando en el tema de la campaña Vivir en Solidaridad, y esto podría ser el 19 de junio, también porque el 20 de junio es el Día Internacional de las Personas Refugiadas. ¿Cuál es la importancia de trabajar varias instituciones juntas para la campaña? ¿Qué beneficios vamos a tener y cómo están coordinando las actividades? Creo que la campaña... el tema es tan necesario que hace que todas las organizaciones podamos juntarnos frente a ese objetivo común. Por tanto, creo que es fundamental que podamos trabajar juntos, porque también de eso se trata. Creo que ese es uno de los retos y a lo que hace también referencia el manifiesto, de poder trabajar en alianzas, de poder conversar entre unos y otros y llegar a acuerdos. Y eso es parte de... Me parece genial que podamos, no solamente organizaciones que trabajamos directamente con personas refugiadas o en temas de movilidad humana, estar aquí, sino también otras organizaciones, ¿no? Sería fantástico y pienso que así va a ser que Ciclópolis se junte, porque no solamente es un tema de las organizaciones que trabajan movilidad, sino que es de todos, ¿no? Y todas. Entonces, creo que... sí tiene un éxito que seamos varias y distintas, porque de eso se trata, de reconocer a las personas que viven en este país como distintas, diversas, y que en eso nos respetemos y respetemos sus derechos. En tu opinión, ¿por qué se origina la discriminación en el Ecuador? Bueno, creo que hay distintos tipos de discriminación. Muchas están basadas en estructuras de poder que son complejas y a las cuales también hay que enfrentar, en donde unos creen ser superiores que otros. Pero también muchas veces está basada en desconocimiento
en no saber quién es o cómo es el que está al lado mío. Entonces, sí, yo creo que la campaña apunta a eso, ¿no? A poder pensarnos niños, pensar a los niños, pensar a las mujeres, pensar a los hombres, a los adolescentes como personas con derechos y en condiciones de igualdad. Creo que eso no es sencillo, pero creo que ese es el reto de que seamos varios y distintos, diversos, los que estamos participando. Y tú mencionaste el tema del desconocimiento, que es una de las causas principales para que se dé la discriminación. ¿Tú crees que con las actividades que se desarrollen en la campaña se pueda aminorar el problema o enfrentar el problema? Sí, creo que la campaña, como todas las campañas supongo, trata de crear conciencia. Supongo que sí apuntamos a eso. No creo que resolvamos el problema, pero creo que el promover el manifiesto como un instrumento a la que otras organizaciones se adhieran, sí es un documento o un instrumento que nos permite estar conscientes de lo que significa la discriminación. Creo que el reto está que mientras más organizaciones puedan adherirse al reconocimiento de la que discriminación y violencia son perversas en la construcción de la democracia, podemos avanzar. Asylum Access, ¿cuál es la actividad fundamental que tiene con respecto a la población refugiada? Asylum Access es una organización que trabaja aquí desde el 2007 y nuestro rol es hacer realidad los derechos de las personas refugiadas. ¿Cómo hacemos esto? Lo primero que hacemos es atención legal directa, entonces damos asesoría legal individualizada a personas que llegan a nuestra oficina y atendemos casos de provincia a través de remisiones de redes, a través de redes. También tenemos este programa de educación comunitaria donde se informa a la persona refugiada sobre sus derechos, pero también a las personas ecuatorianas y de otras nacionalidades sobre quién es una persona refugiada en el Ecuador y cómo podemos todos aliarnos frente a crear. ¿Cómo hacen eso? Porque parte del problema es el desconocimiento y la convivencia en sí de la población local con la población refugiada. ¿Cómo se puede llegar a lograr, o sea, con qué actividades se puede lograr una convivencia armoniosa y solidaria, como dice la campaña? Por ejemplo, yo creo que eso sí hay muchos ejemplos en el Ecuador sobre eso. Lastimosamente a veces son los que menos llegan porque pasan más desapercibidos. Pero sí, por ejemplo, nosotros tenemos un programa de asesores legales comunitarios que son líderes y lideresas refugiadas. Pero dentro de ese programa tenemos a una persona ecuatoriana que también es asesora legal comunitaria y da asesoría legal a personas refugiadas. Y poco a poco se ha convertido ella en un referente para personas refugiadas que lleguen a su localidad. Ese es un ejemplo de trabajo conjunto, en donde la persona ha reconocido que lo complejo que es ser refugiado, ¿no? Y entonces eso también permite al refugiado encontrar en el Ecuador otra mirada, ¿no? ¿Cuál es el problema más grave que tiene un refugiado? Al inicio es, pienso yo, un complejo el tema del desarraigo. Llegas habiéndolo perdido todo, además habiendo sido víctima de violaciones de derechos humanos, llegas a un país para obtener protección, y la protección no solo implica el documento, ¿no? La protección es cómo avanzar en que puedas ejercer tu profesión, o que puedas encontrar un trabajo, o que tus hijos vayan a la escuela en igualdad de condiciones, y eso no siempre se da, ¿no? Entonces para un refugiado es no solamente comenzar de cero, sino comenzar de cero desde el desarraigo, que es muy doloroso. Entonces eso creo que es un reto permanente. Gracias.